ciertas cosas que a veces damos por sentado, que son de dominio público, pero que muchas veces, digamos que no se dan a conocer, simplemente nos quedamos en la superficie y el día de hoy me gustaría compartirles con ustedes 2 cosas que son súper importantes en términos de cómo se regula los temas de medio ambiente. Ajá. Voy a apagar un poquito mi cámara de vez en cuando por si se me va el internet, espero que no suceda. Entonces, el tema para el día de hoy es estudios de riesgo e impacto ambiental. Bueno, también de lo que se trata esta ponencia es de su participación, entonces nos vamos a ir, este, pausando poco a poco para también a ustedes darles la palabra. También el chiste es que pues no sabemos todo, pero sí me gustaría saber su opinión acerca de ciertos conceptos, de cómo ustedes, digamos, cómo lo perciben y pues ya después vamos a dar pauta para explicarlos mejor. Entonces, el título de la ponencia es Estudios de riesgo e impacto ambiental. Si queda la siguiente diapositiva, maestro, no se cambia. Mm, a ver, la siguiente, ándele. Ahí nada más. Vamos a hablar de lo que es el derecho ambiental. Entonces, nosotros, nuestra constitución, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos un artículo que regula los temas de medio ambiente. O sea, hay varios, pero el principal, que es a partir de aquí donde ya se empezaron a integrar estos temas que pues sí son primordiales para toda la gestión del territorio y de los recursos naturales, es el artículo cuarto. ¿Qué me dice el artículo cuarto? Que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y el Estado, el gobierno, garantizará el respeto a este derecho. El daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Bueno, lo vemos así y decimos, bueno, ok, sí, pero hay que analizarlo un poquito, ¿no? O sea, yo al ser ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, al ser ciudadano simplemente por nacimiento, el Estado me tiene que garantizar que se va a respetar ese medio ambiente. ¿Por qué? Y debe de estar bien, ajá, o sea, estas partes de la contaminación y todo eso, pues es atentar contra un derecho que tenemos, ¿no? Entonces, desde aquí, quiero que entiendan que esto es, ¿cómo se llama? Un eje central para tomar en cuenta para lo que es ya la gestión, como les digo, de lo que es los recursos naturales y también del territorio. Entonces, el Estado tiene que crear los mecanismos para que este derecho se respete, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero a mí me gustaría platicarles que no siempre habíamos tenido como una legislación en materia ambiental. O sea, estamos hablando que a partir de 1988 es cuando entra en vigor, a partir de esta constitución, pues se van a desprender pues otros mecanismos regulatorios legales y en este caso lo que guía todas las cosas de medio ambiente es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Si ustedes lo googlean y así, a veces les aparece que es en 1987, pero realmente en 1987 es cuando se promueve la ley y es hasta 1988, 28 de enero de 1988, que entra en vigor esta ley.
¿Y de qué se trata esta ley principalmente? Pues el objetivo es que se propicie el desarrollo sustentable, que se establezcan las bases para garantizar que toda persona vive en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Y si se dan cuenta, sigue los preceptos del artículo cuarto que vimos en la anterior diapositiva, que dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y que igual el Estado, vuelvo a repetir, va a garantizar el respeto a ese derecho. Ajá. Dentro de esta ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, también se van a establecer estas bases que son para la prevención y control de la contaminación de lo que es el aire, el suelo y el agua, para la preservación y protección de la biodiversidad. Entonces, toda esta ley pues va a constar de diversos artículos, diversos términos, donde pues vamos a encontrar toda la base legal para, justamente estos temas, ¿no? De, por ejemplo, cuáles son lo que regula, por ejemplo, los contaminantes atmosféricos, cuál es lo que regula de los contaminantes para el agua, de los contaminantes para suelo, que también suelo a veces se queda un poquito, pues atrás de los otros que siempre son como más perceptivos, ¿no? Como vendría siendo la calidad del aire o del suelo, o sea, también, perdón, del aire o del agua, o sea, el suelo también es un eje bastante importante que a veces, pues, les digo, o sea, no está tan en la mira, pero pues que se hacen muchísimos estudios, sobre todo en la parte industrial, que genera, pues a veces lixiviados o de su proceso, este, que también pues, están regulados a partir de esta ley, porque a partir de esta ley se van a desprender diversas normas específicas para estos entes, ¿no? En el caso del agua, si les platico, existe, por ejemplo, la NOM 001, que te habla justamente de lo que son los contaminantes del agua, los límites permisibles, o por ejemplo la NOM 043, que nos está hablando de contaminación a la atmósfera, la 083, me parece, 56, también que habla de residuos, y la NOM 003, que habla justamente de lo que son descargas de agua. Entonces, a lo mejor a veces lo vemos como muy, muy, muy tedioso, ¿no? O sea, como la parte legal y demás, pero sí es importante que la conozcamos porque, pues, somos ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos y aparte, porque pues estamos inmersos en este territorio donde suceden todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces, unos igual nos vamos a dedicar se van a dedicar a ser licenciados en derecho o y van a trabajar en la industria, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que las matemáticas, no nos vamos a librar de saber o este tipo de temas. Entonces, creo que sí es importante conocerlos porque sucede que también a veces tenemos problemáticas ambientales en nuestras comunidades, en nuestros municipios y a veces a lo mejor queremos tal vez ayudar, pero no sabemos en dónde se va a encontrar esa información. Entonces, saber cómo estas bases también nos va a ayudar precisamente a eso, ¿no? A dar opiniones que sean un poquito más robustas, que tengan bases desde la legalidad y pues igual a veces que pues no le tengamos a lo mejor el miedo para hablar en estos términos, porque pues al final estamos siendo parte, ¿no? de esta sociedad. Entonces pues también es bueno que lo sepamos. Ajá. Entonces la siguiente diapositiva en la que estamos es que hablábamos un poco, ¿no? de lo que es el desarrollo o sustentable. ¿Cómo llegamos a lo mejor a eso? Aquí también es importante entender la diferencia de lo que es el desarrollo sustentable, perdón, del desarrollo y el crecimiento. Son dos conceptos que a veces también decimos, es lo mismo desarrollo que crecimiento, ¿no? Entonces, en desarrollo sustentable a veces, bueno, hacemos muy marcada la diferencia
El desarrollo es más integral porque conlleva un proceso multifactorial que pues debe de abordarse de diversos campos, ¿no? O sea, debes de tomar en cuenta lo que es la sociedad, la tecnología, el medio ambiente, con el fin de que se haga precisamente pues un cambio que sea beneficioso para la sociedad, pero sin afectar el medio ambiente y que también ese cambio no implique impactos negativos para las futuras generaciones. Es decir, que pues haya agua suficiente y que la calidad del aire esté eh, en óptimas condiciones para que pues ellos también lo disfruten en un futuro, ¿no? Y ese desarrollo, pues se aborda o para lograr esos mecanismos, esas políticas y demás, se aborda mediante estudios disciplinarios, ¿no? O sea, tú como a lo mejor como biólogo, como geógrafo, no lo puedes desde tu trinchera decir, ah, bueno, esta es la solución, ¿no? Sino que se crea estudios multidisciplinarios donde se contratan diferentes especialistas de las áreas para crear estos estudios que conlleven a generar estas ideas que ayuden a mejorar el desarrollo para la sociedad, ¿no? Y estos pueden ser, por ejemplo, planes de desarrollo municipal, perdón, planes de desarrollo territorial, que como se hacen desde un grupo multidisciplinario, pues están generando soluciones aplicadas a un territorio específico, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio en Atlacomulco que hacer un estudio en Toluca, que hacer un estudio en San Felipe. ¿Por qué? Porque las situaciones sociales son diferentes, a lo mejor se comparten ciertas cosas, pero no todo es igual, no todo el paisaje es igual, y pues también las sociedades cambian, ¿no? O sea, ustedes mismos, pues saben, ¿no? Es que él es de San Felipe, por esto y por eso, o sea, tienen características específicas. Entonces, cuando un grupo multidisciplinario desarrolla estos planes, para, para gestionar mejor su territorio, pues tiene que tomar en cuenta todo eso, cómo gestionan sus recursos. O sea, no es lo mismo el consumo de agua en Atlacomulco que en San Felipe. Por ende, pues ustedes dicen a veces cosas que les digo que a veces son como muy comunes. ¿Por qué pago menos si estoy, no sé, en una comunidad que está a lo mejor más alejada de lo que es el centro, generalmente el de las cabeceras municipales, ¿no? ¿Por qué pago menos? ¿O por qué en una cabecera municipal pago más? Entonces, pues les digo, es precisamente porque se analiza la sociedad, se analiza el poder adquisitivo, o sea, son una serie de factores para poder llegar a esas soluciones para gestar el territorio de manera más óptima y los recursos naturales que inciden. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, pues ya hablamos un poco de lo que es las bases legales que nos permiten a nosotros como ciudadanos exigir un derecho a un ambiente sano. Y ahora, ustedes, por ejemplo, pues viven en un territorio donde hay vías de comunicación, donde tenemos escuelas, donde tenemos agua entubada que llega a nuestras casas, donde tenemos pues acceso para nuestros autos a combustible, donde tenemos zonas de esparcimiento como parques, como zonas comerciales. Entonces, precisamente estas cosas son parte del desarrollo, ¿no? Generalmente nosotros cuando, bueno, no sé su perspectiva, pero a priori, cuando hablamos como de medio ambiente y de que tenemos que cuidar el medio ambiente,
Si bien es muy cierto, también estamos en un territorio cambiante, donde les digo que también la sociedad tiene necesidades, necesidades de abrigo, necesidades de alimentación, necesidades de movilidad. Entonces, este, si bien el medio ambiente va a ser siempre central, este, estos proyectos que le generan beneficios a las sociedades, pues van a tener ciertos impactos o modificación al ambiente, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo que es la definición en sí, bueno, ya aquí ya vieron la diapositiva, sí me gustaría que al menos una o dos personas me dijeran qué entienden por impacto. Por favor, ¿me apoyan? Bueno, si no, aquí ya veo sus nombres. Sí, Pues, maestra, sí. adelante. Puede preguntarles libremente y yo anoto las participaciones. Bueno, ok, pues voy a pasar lista. Así tenía algunos profesores que nos hacían en la uni, pero creo que es bueno. A ver, Evelyn López, dime, ¿qué tú entiendes por impacto? ¿Por qué, perdón? ¿Qué entiendes por impacto? Pues un efecto o una consecuencia de algo. Ujú. Sí, muy bien. Sí, precisamente es un efecto, un cambio que se produce a partir de una acción. Entonces, en las bases legales o lo que está estipulado, la Semarnat, es que un impacto ambiental es una modificación, bueno, ya vimos que es impacto, ahora que es impacto ambiental, es una modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Ajá. Ahora hay que desglosarlo también. Acción del hombre, pues yo ya les estaba platicando. Obviamente, las sociedades van a necesitar, pues, vías de comunicación, van a necesitar casas, van a necesitar zonas de esparcimiento, equipamiento como hospitales, gasolineras, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ese tipo de proyectos que se hacen, pues van a generar inevitablemente un impacto a lo que es el ambiente, ¿sí? O sea, nosotros pues cada vez somos como más personas, van aumentando los nacimientos y demás, y eso pues obviamente pues va acrecentando pues las ciudades, los pueblos, y entonces pues se van apropiando de más territorio y por lo tanto pues vamos a tener un poquito más de modificaciones, ¿no? Y ahora de la naturaleza. A ver, Stephanie, ¿tú qué entiendes como un impacto ambiental derivado de la naturaleza? Stephanie, no sé si hay dos, pero es Stephanie González Navarrete. Am, bueno, yo lo que entiendo puede ser como algo que pueda afectar directamente a la naturaleza, como, como por ejemplo la industria al fabricar productos puede afectar a la naturaleza debido al ¿cómo se dice? Bueno, sí, pues el impacto bueno, el impacto, según yo, este, la naturaleza es todo lo que tiene que ver con lo que puede afectar en ella, o sea, todo lo que puede afectar también, porque también puede afectar a la sociedad, porque
porque porque, ay, no sé cómo explicarlo. Ok, bueno, sí entendí tu punto, porque hablabas justamente de las industrias. Aquí yo lo que les quiero explicar es que hay dos tipos de impacto, una que se genera directamente por acción del hombre y otra directamente por la naturaleza. La que tú decías de la industria está perfecta, esa se refiere a por acción del hombre. Es decir, si yo pongo una industria textil, todos los residuos que se generen a partir de mi proceso van a generar afectaciones porque pues se van a generar vapores, ¿no? Por ejemplo, los vapores pues van a generar contaminación en la atmósfera. Voy a generar residuos líquidos, eso se va a ir a un drenaje que después, si tengo bien mis procesos asegurados, probablemente tenga una planta de tratamiento y después se vaya a un efluente, un río. Y a lo mejor voy a generar residuos sólidos que después se van a tener que disponer en ciertos sitios específicos. Eso son los impactos que se generan directamente por acción de un hombre, del hombre, citando un ejemplo. Ahora, por ejemplo, los impactos ocasionados directamente por la naturaleza son cosas que vemos recurrentemente. Por ejemplo, los huracanes. Los huracanes son completamente, valga la redundancia, naturales, pero pues también están impactando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque cambian a veces, por ejemplo, llevan todos a veces cierta vegetación que se arrastra por el río, entonces todo eso también lleva toda esta contaminación de sedimentos, ¿no? Que bajan a veces desde las montañas y también generan una modificación instantánea de las condiciones del agua, ¿no? Si están en un río, por ejemplo. Igual, no sé, vuelvo al mismo tema de huracanes, ¿no? Hay algunos animalitos que desgraciadamente pues mueren durante un evento de estos, ¿no? Y eso pues probablemente cuando caen al río, y después llegan a lo mejor a las sociedades y no hay protocolos bien establecidos, pues también empiezan a generar pues daños ya a la población humana, por ejemplo, puede haber sobre todo enfermedades del estómago, ¿no? Entonces, al final lo que les quiero decir es que uno u otro va a generar como un efecto, si quieren, dominó, en las sociedades humanas, ¿no? O en la naturaleza misma. Ajá. Entonces, siempre hay que hacer esta distinción porque justamente los proyectos que genera en las sociedades humanas, como son vías de comunicación, como son casa-habitación, van a estar inmersos en todo lo que puede pasar en el territorio, ¿no? O sea, si por ejemplo yo estoy en una zona sísmica, pues voy a lo mejor a generar infraestructura que resista a los sismos. Si estoy en un lugar, eso es lo ideal, ¿verdad? Si estoy en un lugar donde sean prevalentes los huracanes, las inundaciones, pues voy a generar infraestructura que resista a este tipo de fenómenos, ¿no? Por eso siempre es importante saber qué tipo de impactos existen, ¿no? Si son por acción del hombre o acción de la naturaleza para pues poder yo tener los elementos suficientes para desarrollar soluciones que pues le ayuden a las sociedades y al medio ambiente. Ajá. Entonces, para lo que es la evaluación de impacto ambiental, me refiero ya exclusivamente a los proyectos que genera las sociedades humanas. Tenemos que puede haber impactos ambientales para lo que es el aprovechamiento de recursos naturales, impactos ambientales de proyectos que generen contaminación y impactos ambientales de proyectos donde haya ocupación del territorio. A ver, Diego Martínez Granados. A ver, ¿tú qué crees que pueda ser un proyecto de aprovechamiento de recursos naturales donde se genere un impacto ambiental? Un ejemplo.
Podría ser la tala de árboles ilegal. Mm, bueno, ese ya sería como una problemática. Aquí hablamos de proyectos que beneficien a las sociedades. Entonces, yo creo que más bien sería el aprovechamiento sustentable del recurso forestal, que eso sí existe. Digamos, la problemática justamente sería que si bien hay una comunidad que se dedica al aprovechamiento sustentable forestal, también hay taladores ilegales. Ajá. Y ellos, pues, ¿cómo se llama? Ya sería como una denuncia, no tanto bueno, porque también, o sea, es legal que tú aproveches tu recurso. Este, y aquí prácticamente me quiero enfocar en aquellos proyectos que están sujetos a autorizaciones por parte del gobierno que los puedas hacer, ¿no? Pero bien, o sea, sí está bien planteado, pero nada más hay que ajustarlo a lo que estamos hablando, ¿no? En el caso, bueno, de contaminación, aquí les voy a decir, nosotros hacemos evaluaciones de impacto ambiental para estos tres ejes. En el caso, como les digo, de aprovechamiento de recursos naturales, puede ser para un aprovechamiento del recurso forestal. Puede ser una evaluación de impacto ambiental para lo que es, por ejemplo, la pesca, ¿no? Puede ser un aprovechamiento de recurso natural, por ejemplo, para lo que es una concesión de agua. Ahora, en el caso de la contaminación, aquí, por ejemplo, vemos la imagen de las pastillas, ¿no? Si hay una industria que se dedica a medicamentos, pues va a producir residuos, entonces, por lo tanto, es sujeta de una evaluación de impacto ambiental antes de que se desarrolle el proyecto. Esto también es importantísimo. O sea, tú no puedes generar ningún proyecto sin tener una autorización en impacto ambiental. Ahora, la ocupación del territorio. La ocupación del territorio se refiere a aquellos proyectos que impliquen un desmonte de lo que de lo que es la vegetación. ¿A qué me refiero con desmonte? Por ejemplo, lo más fácil, si yo voy a hacer un fraccionamiento y ahí, pues antes ahora sí era monte, pues voy a remover cierta cantidad de árboles, cierta cantidad de herbáceas. Entonces también ese proyecto va a estar sujeto a una evaluación de impacto ambiental. Si nos vamos a la regulación de la que yo les hablaba anteriormente, para garantizar un medio ambiente saludable, es los proyectos que yo vaya a desarrollar para las sociedades, siendo gobierno, siendo una empresa privada. El anterior, por favor, maestro, tengo que obtener una autorización de impacto ambiental antes de empezar a construir. Ujú. Porque invariablemente mi proyecto va a generar un impacto ambiental, el cual debe ser medido y, en su caso, aplicar una serie de medidas para que garantice un medio ambiente saludable en la sociedad donde va a estar ese proyecto. Ajá. Ese es, digamos, el eje central como de esta presentación, que ustedes tengan conocimiento que cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, una gasolinera tiene que tener estudios de impacto ambiental. Ajá. Si no estarían incurriendo en lo ilegal, como tú dices. O sea, si yo no tengo el permiso de talar árboles, me estoy convirtiendo en un talador ilegal. Ujú. Porque pues no es a lo mejor mi territorio, entonces pues prácticamente pues estoy incurriendo en un delito. Ajá. Pero pues también, si soy parte de la comunidad, si soy parte del ejido, si mi comunidad ya se organizó y queremos hacer un aprovechamiento forestal, entonces podemos ir ante el ente gubernamental específico y decir, ¿sabes qué? Nosotros
queremos aprovechar nuestros recursos forestales. Entonces, pues danos el permiso, ¿no? Y pues la autoridad te va a decir, sí te lo doy porque sí es parte de tu ejido, sí es parte de la comunidad, pero necesitas, vas a estar sujeto primero a lo que es una evaluación de impacto ambiental y te voy a decir todo lo que vas a necesitar para poder hacer ese aprovechamiento. Y precisamente se hace, les vuelvo a repetir, para que se garantice un medio ambiente saludable. O sea, porque ese aprovechamiento forestal sustentable, pues tú no, o sea, como un talador ilegal, o sea, no vas a talar a diestra y siniestra, sino el aprovechamiento forestal sustentable te va a decir, ¿sabes qué? Nada más puedes talar tienes 10 hectáreas, entonces nada más vas a talar 1 hectárea y después vas a reforestar y vas a dejar 10 años en tranquilidad a ese espacio y vas a poder talar acá para que esto se recupere, ¿no? Entonces, pues de esa manera, pues se garantiza el acceso al medio ambiente saludable, ¿no? Bueno, continuando, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o podemos continuar. Ok, muy bien. La siguiente diapositiva, por favor, maestro. Bueno, yo mientras les platico, prácticamente todos los proyectos, vuelvo a ser muy reiterativa, que se quieren hacer para que se dé este desarrollo en las sociedades, tienen que tener, como les digo, una evaluación de impacto ambiental. Ujú. Entonces, vamos a otra vez a irnos un poquito atrás. Estas evaluaciones de impacto ambiental están regidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fuimos en las diapositivas pasadas. Y esto igual se presenta en lo que es el Reglamento de Evaluación e Impacto Ambiental. A ver si puede cambiar la diapositiva, maestro, para verlo. Ah, ahí está perfecto. Ajá. Ya vimos entonces que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente te dice que ahí tienes las bases para, para la protección y preservación de la biodiversidad, para promover que no haya contaminación o haya la menos contaminación en lo que es el aire, el agua y el suelo. Ajá. Y también, entonces, todas las evaluaciones de los proyectos también se rigen por lo que es el REIA, que es el Reglamento en Evaluación de Impacto Ambiental, que se desprende de la LEGEPA a partir de... Y entonces, en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que vendría siendo, si no estoy mal, en el artículo 28, te dice que cualquier proyecto que se vaya a implementar en el territorio debe de tener o se debe someter a una evaluación de impacto ambiental. Ajá. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto, es que se pueden hacer diferentes estudios que te va a requisitar la autoridad. ¿A qué nos referimos con naturaleza del proyecto? A ver, ¿quién nos apoya? A ver, Itzel Quetzal. ¿Tú qué pensarías que es la naturaleza del proyecto? O sea, cuando ves ese concepto, ¿tú qué te figuras? ¿Qué es la naturaleza de un proyecto? Pues bueno, para mí sería tal cual lo que está en la pantalla. Pues básicamente sería como saber en qué te estás metiendo en cuanto al proyecto, ¿no? Saber tener en cuenta los puntos de lo que vas a hacer
y cuáles van a ser sus consecuencias, causas y todo eso. Sí, exactamente. Prácticamente la naturaleza del proyecto es en qué consiste nuestro proyecto, ¿no? Y como bien lo dijo Quetzali, yo tengo que saber qué es lo que va a derivar, bueno, de entrada a mi proyecto. Y a lo que voy es que, pues ustedes no sé qué grado, bueno, en qué semestre estén de la prepa, pero no sé si son arquitectos, si van a querer ser arquitectos, si van a querer ser ingenieros civiles, si se quieren dedicar a esto del ambiente, si se quieren dedicar a la industria química, este, bueno, infinidad de carreras, pues se van a pues, enfrentar a veces, ¿no? A gestionar proyectos y cada proyecto pues, de la diferente área nos va a requerir una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, si soy arquitecto, y vuelvo al ejemplo de los fraccionamientos. ¿Sabes qué? Es que me encargaron construir un fraccionamiento, pues, no sé, ¿cómo se llama? Aquí bueno, en Atlacomulco, no sé si todavía hay espacio por el Tic-Tic. Entonces voy a construir un fraccionamiento que va a estar en el Tic-Tic. Entonces, pues yo ya vi que hay mucha vegetación, casi no hay casas, pues desde ahí yo ya veo, ok, entonces, pues como aquí todavía hay vegetación nativa, pues a fuerzas voy a necesitar desarrollar o voy a necesitar un equipo que me desarrolle un estudio para que sea sometido a una evaluación de impacto ambiental, porque pues yo no puedo construir las casas nada más así, necesito hacer ese desmonte, necesito ver dónde se van a llevar todas esas plantas que quité, luego necesito ver pues qué tanto suelo estoy quitando para ver si no se afecta, porque pues también igual se me puede inundar en algún futuro, entonces pues se va volviendo pues más complejo, ¿no? Y entonces saber cómo esa naturaleza de lo que va a requerir tu proyecto te va a llevar a saber qué es lo que vas a necesitar. Ahí ya te lo puede decir el especialista, ¿no? Y en este caso, en el mismo REIEA, en el reglamento, te va a decir, bueno, si tú eres esto, si tú vas a hacer un fraccionamiento, vas a requerir esto. O por ejemplo, si ya estoy en la zona industrial de Atlacomulco y sabes qué, voy a poner una industria de papel. Voy a poner una industria de papel, entonces, ¿qué voy a necesitar? En el caso de, por ejemplo, si estamos hablando de un fraccionamiento, como pues les digo que prácticamente es puramente, ahí lo que hablaríamos es que se va a hacer una manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque prácticamente pues es un suelo pues que no ha sido a lo mejor perturbado, donde todavía se conservan especies nativas de árboles, de plantas. Entonces, esa manifestación de impacto ambiental pues es más específica, más cuidada, con más rigor técnico. En el caso a lo mejor de que, voy a poner la industria del papel allí, sí, en la zona industrial, a lo mejor antes allí era otro tipo de industria, pero yo voy a ocupar sus instalaciones porque pues ya no se está generando nada. Entonces, pues voy a analizarlo. En este caso es un parque industrial que seguramente ya tiene, autorizaciones previas, en el plan bueno, porque también existen ya planes, de desarrollo municipal, que el mismo, o planes de desarrollo urbano en este caso, y esos planes de desarrollo urbano ya son documentos técnicos que todos los municipios tienen, donde te dicen cómo están gestando el territorio, ¿no? Entonces viene el mapita y ya te dice, bueno, es que esta zona de acá, del parque industrial, más otras 2 hectáreas, pues nosotros lo estamos considerando que es un suelo industrial. Y en el momento en el que esa parte del territorio está dada como suelo industrial y yo como empresa digo, bueno, quiero poner allí una industria porque ya, digamos que es un suelo que ya está impactado, donde les digo, ya hubo instalaciones allí, entonces ya no me va a requerir una manifestación de impacto ambiental. En este caso, vamos a ir con un informe preventivo. El informe preventivo, pues también es un análisis técnico, pues riguroso,
pero no es tan específico como una manifestación de impacto ambiental. Y con ello, pues también cada uno de estos tiene obligaciones que están muy, ¿cómo se llama? Que están muy específicas para cada tipo de proyecto, no es nada más de, bueno, un informe preventivo, no, o sea, es también el mecanismo para que ya un suelo impactado, y yo quiero crear allí, pues, una industria de papel, bueno, una planta de generación de papel, este, este informe preventivo, entonces, también va a tener como todo el rigor técnico que se requiere, pero probablemente no va a estar como tan amplio para como una manifestación de impacto ambiental, porque ya en el informe preventivo, pues ya te van a decir, bueno, es que ya se hizo este proyecto y este proyecto, estas hectáreas ya están, digamos, autorizadas, entonces, voy a retomar ya medidas que se habían hecho precisamente en este parque industrial, medidas de mitigación se llaman, que no afecten tanto al medio ambiente, las voy a tomar porque ya es un lugar donde ya se estudió. Ajá. No vamos a empezar de cero, por eso les digo, no es que esté menos que el otro, sino como que ya hay estudios previos que se hicieron bueno, que lo ideal es que se hicieron con el rigor que se necesitaba, entonces ya no es como tan complicado hacerlo, ¿no? Como una manifestación de impacto ambiental. Ajá. Y ahora también, si por ejemplo quiero hacer el proyecto de las casas en el Tic-Tic, aparte de mi manifestación de impacto ambiental, como es una zona donde hay vegetación nativa, entonces también voy a tener que hacer un estudio técnico justificativo. El ETJ, como lo conocemos, prácticamente es un, una autorización en cambio de uso de suelo. Yo creo que ustedes a veces lo escuchan mucho en las noticias de, es que ya obtuvimos la autorización para cambio de uso de suelo. ¿De qué se trata ese estudio técnico justificativo? De que si yo voy a poner pues ese fraccionamiento en tal lugar y había vegetación nativa, pues yo no la puedo retirar nada más así. O sea, no puedo ir mi pala y mi pico y ya la quité, entonces pues ya nada más voy a hacer mi manifestación y ya con eso voy a construir las casas que quiero construir. No, no, no es así. Yo ante la autoridad tengo que desarrollar un estudio, un levantamiento de qué plantas hay allí, de qué árboles hay ahí, de qué tipo de suelo hay ahí. Tengo que hacer estudios de erosión, es decir, voy a ver qué tanto suelo se va a perder una vez que yo quite todos esos árboles. Tengo que ver qué tanta agua se va a perder una vez que yo haya quitado todos esos árboles. Y a partir de eso, yo voy a proponer, bueno, eso ya lo hace, por ejemplo, un ingeniero forestal. El ingeniero forestal va a proponer cuánto se tiene que reforestar. Ajá. O sea, si tú vas a querer poner un fraccionamiento ahí, por la ley te va a decir, ok, sí, sí puedes, pero vas a tener que buscar otro predio donde plantes exactamente lo mismo y me asegures que durante todos los años de aquí hasta que termine tu proyecto vas a estar dándole mantenimiento a esos árboles, porque a veces lo que pasa muchas veces en las reforestaciones, que son a veces voluntarias, muchas veces voluntarias, es que vas y de, sí, ya, sembramos los árboles, y ahora, pues ya los sembramos, nos sacamos las fotos y ya nos fuimos, ¿no? Y ya no se les da ese mantenimiento. Entonces, la sobrevivencia de esos árboles, pues es muy, muy baja, ¿no? En el caso de este tipo de situaciones de las que les hablo, cuando son proyectos que se crean para beneficios de las sociedades, en este caso viviendas, en este caso vías de comunicación, tú como promovente o empresa que quieres poner algo allí, te estás comprometiendo a que ahora sí, el impacto que tengas allí lo tienes que solventar en otro espacio
y allí vas a generar el mismo número de servicios ambientales que tenías en el otro. Ajá. En este caso, les digo, hablo de árboles, entonces, ok, quité 10 árboles. Ah, muy bien, el ingeniero forestal va a decir, ok, vas a tener que sembrar 10 árboles acá para recuperar ese suelo, para recuperar esa recarga de agua, para recuperar de nuevo esa vegetación que tengas. Y pues, o sea, también no es que vayamos a quitar esos árboles o que se vayan a quitar esos árboles y ya, sino que cuando se hace un proyecto de estos, los árboles se seleccionan, se van quitando, o sea, se ven, ah, bueno, se hace un estudio fitosanitario, o sea, de salud, entonces dices, ah, bueno, selecciones los árboles, los trasladas a un centro de acopio, o sea, los quitas, literal, o sea, con todo y raíces, con un poco de suelo, los pones en un centro de acopio y después esos los trasladas a el terreno donde vas a hacer la reforestación. Entonces, si bien sí te van a permitir hacer el proyecto, también tienes que mitigar esos impactos que va a tener tu proyecto. Ajá. Entonces, les digo, sí es una serie de acciones que tienes que cumplir para, para pues, llevar a cabo el proyecto que quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, les digo, existen todos estos tipos de estudios dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, ¿no? Si, por ejemplo, les digo, o sea, si es casa habitación, una manifestación. Si es algo que se va a hacer en un parque industrial, un informe preventivo. Y ahora, si tu proyecto va a requerir que quites vegetación, también debes de tener un estudio justificativo y ahí ya son dos los estudios que tienes que hacer. Y ahora, el estudio de riesgo ambiental o el estudio de riesgo, cuando se hace, bueno, el estudio de riesgo se hace cuando tu actividad va a producir residuos o estás manejando sustancias peligrosas. En sus clases de química, no sé, pues sí, yo creo que ya lo vieron, que son las que están en la CRETIP, y también hay un listado de sustancias peligrosas que están en la legislación. Pero para ir un poquito más rápido, pues sustancias peligrosas como gas natural, como hidrógeno, como amoníaco, por citar algunos. Entonces, si yo quiero poner una planta de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Y la voy a poner en un lugar donde pues no hay nada. O sea, también tengo vegetación, está un poquito alejada de la población, está a 3 kilómetros de la población circundante. Entonces, allí, como promovente, estoy obligado a hacer una manifestación de impacto ambiental, a hacer un estudio técnico justificativo y hacer un estudio de riesgo. Ujú. Y ahora, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, si nada más es una sustancia peligrosa, llámese, pues le digo, voy a tener una planta de hidrógeno o una planta de amoníaco, solo voy a hacer un estudio de riesgo. Ajá. Ahora, si yo voy a poner, no sé, un ducto o un oleoducto, ya no va a ser también va a ser un estudio de riesgo, pero ahí, dependiendo de la sustancia que se maneje, se va a ir hacia Semarnat o hacia ASEA, porque digamos que también por la naturaleza del proyecto, las entidades que manejan este tipo de trámites, pues también varían, ¿no? En la siguiente, profe, ya casi terminamos. Y nos vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, yo de los que les hablaba, ¿no? Los proyectos que requieren una autorización en materia ambiental son vías de comunicación en el sector energético, en el sector petrolero, la industria siderúrgica, en la industria del papel, en la industria química, en la casa habitación, o sea, también, si hablamos, por ejemplo, de si estás en la costa, también hay como ciertas regulaciones ya establecidas, o sea, por ejemplo, si yo quiero poner un hotel en la playa, pues no lo puedo poner
a, por ejemplo, a 30 metros, o sea, hay regulaciones ya muy específicas, ¿no? O que también, ok, yo compré un terreno en la playa, quiero construir una casa. Ah, bueno, ¿a cuántos metros estoy yo de la playa? No, pues que a 300. Uy, no, bueno, pues si estás a 300 por legislación, tienes que hacer una manifestación de impacto ambiental, porque estás muy cerca de ecosistemas que a veces suelen ser más frágiles, ¿no? Entonces les comento, o sea, todo esto ya está como reglamentado y es muy, muy específico. Entonces, cada proyecto pues va a llevar pues sus especificaciones en materia de impacto ambiental. Ujú. Bueno, entonces en la siguiente, maestro. Ok, bueno, ya estuvimos hablando de lo que es prácticamente el anterior, ajá, lo que es una manifestación de impacto ambiental y un estudio de riesgo ambiental. Entonces, la manifestación de impacto ambiental, pues va a ser ese instrumento o ese documento técnico para prevenir, mitigar y restaurar daños al ambiente. Va a regular las obras, va a proponer actividades para reducir o evitar efectos negativos al ambiente y a la salud humana. Entonces son estudios súper, súper rigurosos que requieren de un equipo multidisciplinario y de una serie de estudios donde se va a desarrollar el proyecto. Y con ello se van a proponer todas esas actividades o acciones que mitiguen los impactos al ambiente. Y un estudio de riesgo, como les decía en las diapositivas anteriores, cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas, la manifestación deberá de incluir un estudio de riesgo correspondiente. Y la clave, pues son, sí, si soy una empresa que va a manejar sustancias peligrosas, de entrada yo tengo que tener un estudio de riesgo. Ajá. La siguiente, profe. Ajá. Y hablábamos de la naturaleza del proyecto. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues yo voy a requerir ciertas autorizaciones y esa naturaleza del proyecto va a, bueno, yo lo veo desde tres preguntas centrales, que son, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Dónde se va a construir? Súper importante, ¿dónde voy a construir? ¿Y qué tan grande está el proyecto? Ajá. ¿A qué me refiero qué tan grande está el proyecto? O sea, no es lo mismo que yo voy a construir 2 casas a que yo vaya a construir 50 casas. Ajá. No es lo mismo que yo voy a construir un camino, o, perdón, un kilómetro de carretera a que yo vaya a construir 100 kilómetros de carretera. Ajá. Entonces, dependiendo de las dimensiones del proyecto, puede ser una manifestación de impacto de carácter particular o una manifestación ambiental de impacto regional. Ajá. Entonces, ahora sí, depende qué tan grande va a ser mi proyecto, va a requerir de más rigor una de la otra. O sea, cuando hablo de una manifestación de impacto regional, estoy hablando de proyectos grandes, o sea, ustedes lo saben, un aeropuerto, el Tren Maya, ¿qué otro pudiera ser? El tren, ¿cómo se llama? El que va en el istmo de Tehuantepec, transísmico, no me acuerdo. Bueno, pero son proyectos muy, muy grandes que pues van a requerir pues estudios que pues son muchísimo más amplios, y pues obviamente de acciones que son más específicas y también que duran muchísimo más años para mitigar los impactos al ambiente. Ajá. Una manifestación de impacto ambiental, modalidad particular, pudiera ser una gasolinera. O sea, en Atlacomulco, ¿cuántas gasolineras tenemos? Cada una debe de tener su manifestación de impacto ambiental. Y como están manejando gasolina, un estudio de riesgo. Ujú. Entonces, ahora sí, dependiendo de estas preguntas claves, es como se va a elegir el tipo de evaluación a realizar. La siguiente.
bueno, ya vamos a terminar porque me parece que ya me ando pasando un poquito de su hora. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí les pongo una imagen ilustrativa justamente para, pues, puntualizar lo que ya habíamos visto. No es lo mismo hacer un proyecto, en el Estado de México que hacer un proyecto en Baja California, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una carretera que un muelle. Entonces, tengo que ir siguiendo los lineamientos del reglamento, de las guías que hay para hacer manifestaciones, para ver qué estudios específicos tengo que hacer para cada proyecto. Ajá. O sea, por ejemplo, en lo que sería algo terrestre, ¿no? Vuelvo a la construcción de casas, ¿no? Ah, bueno, voy a construir casas, voy a requerir a lo mejor un levantamiento del terreno, ¿no? Y después, si llega un proyecto de, nos vamos a construir un muelle, un puerto, vamos a construir un puerto, pues no van a ser los mismos estudios que se requieran para un puerto que para una construcción de casas. Entonces, dependiendo de dónde estemos en el territorio nacional, también van a ser los estudios específicos que tenemos que hacer. Ajá. La siguiente, Rubén. Esto igual, lo que ya les decía, dependiendo de las dimensiones, se hace una manifestación regional o una particular. Y también dependiendo del sector en donde estemos, estas manifestaciones se presentan a lo que es Semarnat o ASEA. Semarnat es la Secretaría de Recursos Naturales y la ASEA es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Ajá. Y aquí también hacer énfasis que, por ejemplo, si el proyecto es de carácter, puede ser como de industria química, puede ser como de casa habitación, puede ser de vías de comunicación. Esas, digamos, a donde se tramita todo eso es ante Semarnat, pero toda la parte de lo que vendría siendo el sector hidrocarburos lo va a gestionar ASEA, porque uno a veces dice, bueno, toda la Semarnat, entonces yo puedo ir como ciudadano a presentar quejas, bueno, se presentan en la Profepa, ¿no? Pero puedo, bueno, ya soy, no sé, arquitecto, soy ingeniero civil, entonces todo eso, lo voy a presentar ante Semarnat, ¿no? También, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se presentan este tipo de trámites ante lo que es Semarnat o a lo que es ASEA. Entonces, toda la parte de Pemex, de gas natural, todo eso lo va a controlar ASEA. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven en las noticias lo del derrame del, de petróleo que hubo, eso no lo gestiona como tal Semarnat, sino ASEA. Entonces, están estos dos entes que también su objetivo es garantizar el medio ambiente saludable, pues se encargan de dos temáticas diferentes, ¿no? Hace esta exclusiva para lo que es el sector hidrocarburos. Ajá. Entonces, una mía, por ejemplo, ¿de qué está constituida? La mía, pues les digo, es un documento bastante, es técnico, riguroso y dependiendo de la naturaleza del proyecto, va a ejecutar una serie de estudios con un grupo multidisciplinario. Ajá. Entonces, pues podemos tener estudios de levantamientos con drones para hacer levantamientos del terreno, generar modelos digitales de elevación. Si es un proyecto que se vaya a hacer en costa, se requieren levantamientos batimétricos, por ejemplo, si se va a hacer un muelle, si se va a generar un puerto. Entonces, pues hay que ver a la inversa, ¿no? Cómo está, digamos, ahora el modelo a profundidad de donde a lo mejor se va a construir el muelle, ¿no? También siempre pues se tiene que hacer un levantamiento de lo que es flora y fauna, se tienen que muestrear suelo, se tiene que muestrear agua para ver si está cumpliendo con los límites máximos permisibles en cuanto a lo que es agua, ver si hay contaminación de suelo, porque eso también es otra, ¿no? De que muchas veces se quieren hacer proyectos y resulta que los suelos están contaminados por metales pesados, por ejemplo. Entonces tú no puedes construir algo así. Primero tendrías que remediar el sitio y después construirlo. Ajá. Y también
se hace el levantamiento de fauna, se hacen levantamientos en el día, en la noche, y después prácticamente se analiza todo esto en gabinete. Entonces, realmente son estudios muy rigurosos y también de análisis que requieren también mucho tiempo, ¿no? Le estoy hablando más o menos, o sea, son meses, a veces puedes tardar hasta un año pues haciendo este tipo de estudios porque pues tienes que estar coordinándote con muchísimos especialistas, cada uno pues haciendo el estudio que requieren y después hay que conjuntar todo y darle esta parte de la multidisciplina para calcular estos impactos, ¿no? Si ven, por ejemplo, en el 5 es un capítulo que lleva la manifestación, que es la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. Precisamente hay una serie de metodologías después de hacer todos estos estudios que se siguen para determinar qué impactos va a tener el proyecto y con base en eso se hacen o se dan a conocer todas las medidas que debe de tener este proyecto para evitar esos impactos al ambiente. La siguiente, maestro, en el caso de los estudios de riesgo, generalmente se hacen estos tipos de mapas. Por ejemplo, si hablamos de un gasoducto, este debe de tener su estudio de riesgo donde se va a determinar cuáles son esos radios potenciales de afectación que se van a tener. Y aquí, como son complementarios con la mía, en el estudio de riesgo, las medidas que generalmente se ponen son más dirigidas a lo que es protección civil y que tiene que ver con que la empresa pues tenga extintores, que tenga salvaguardas, que tenga brigadas de protección civil, que también tenga protocolos en el caso de incendios por si están cercanos a vegetación y demás. O sea, realmente se cuida mucho eso de que existan todos los mecanismos para evitar daños cuando ocurra un siniestro, ¿no? Entonces, esto siempre va de la mano, sobre todo para salvaguardar el bienestar de la sociedad y garantizar el medio ambiente saludable. La siguiente, maestra. Ok, aquí nada más es ejemplificar prácticamente, pues en dónde vamos a necesitar este tipo de estudios de riesgo que prácticamente son en industrias, ¿no? Y que pues también pues nosotros a veces lo damos por sentado, que vemos a la gente con el equipo, con su equipo de seguridad personal, con mascarillas, con arneses y demás. Esto, es por el mismo proyecto que lo pide, pero también derivado de los estudios de riesgo y de medio ambiente que tiene que llevar precisamente para garantizar el derecho, ¿no? Al medio ambiente saludable. Y en la siguiente, por favor, maestro. Entonces, prácticamente para ir cerrando, estos mecanismos son justamente para lo que es el cuidado del ambiente, o sea, son complementarios, no puedes tener uno sin el otro. En el caso de que tu proyecto así lo decida, a veces pues nada más te van a poner, se pide la manifestación de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de las casas de habitación, ahí nada más se pide su manifestación. Y también otra cosa importante, como se derivan muchas medidas de mitigación para este impacto ambiental, los programas que se proponen con las medidas se tienen que cumplir al pie de las letras, si no, pues se está incurriendo también en una irregularidad que pues puede ser sujeta de multas a las empresas que no cumplen. Es decir, si yo como empresa pues decidí pues, hacer una gasolinera y pues había monte, entonces pues me dicen vas a tener que reforestar 1000 árboles, no lo hice, entonces ahí la autoridad pues va a someterte a multas que pues a veces pues son
ya calculadas con base en lo que es este tipo de estudios ya de impacto ambiental. Entonces, lo que yo les quiero decir es que si bien a veces vemos que sí falta mucha regularización, también es importante saber que existen los mecanismos para este tipo de proyectos y y la siguiente, profe, que para terminar. Y que nosotros como ciudadanos, ya cuando cumplan 18 y desde ahorita, es importante que lo sepan porque para cada proyecto que se vaya a hacer en su comunidad o en su municipio, siempre hay una consulta previa informada. Eso se refiere a que se presenta el proyecto ante la sociedad para su aprobación. Ajá. O sea, acá dirían, bueno, o sea, ya con que yo demuestre que hice mi manifestación y que hice mi estudio de riesgo, ya puedo poner una industria o ya puedo hacer un fraccionamiento. Y no, la sociedad al final es la que dice si sí o no va un proyecto. Y eso se hace con una consulta previa informada donde se presenta el proyecto. El gobierno, por obligación, les tiene que presentar de qué va el proyecto para ver si se está de acuerdo o no la comunidad. Ahora, esto, pues, desde la participación ciudadana, tú puedes ir porque este tipo de proyectos tiene a veces una apertura de un mes donde tú puedes ir a la instancia, este, de, bueno, en el municipio me parece que sí debe de haber una instancia de medio ambiente para que tú vayas y cheques ese proyecto, ¿no? Y pues ya sabes qué, pues no me parece, yo creo, después de leerla, que se necesitan plantar más árboles. O simplemente no nos parece, en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, donde dicen, ¿sabes qué? Es que para nosotros tú nos quieres intubar el agua, ¿no? Y para nosotros eso no está bien, porque no sé, el río es sagrado para nosotros, hacemos rituales, entonces tú, autoridad, no puedes tocar nada de eso. Ajá. Entonces, la autonomía de los pueblos indígenas se toma muy, muy en cuenta, sobre todo en proyectos que tienen que ver con el sector hidrocarburos o sector energético. Entonces, ahí siempre tú como técnico tienes que se tiene que hacer el ejercicio de ver si sí o no están de acuerdo esas comunidades, ¿no? Ahorita el INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ha justamente propiciado que se le dé más apertura a los pueblos indígenas, ¿no? Que se tomen más en cuenta. Les doy, por ejemplo, en Tijuana, cuando se hizo lo que fue el muro, hay una parte donde también una comunidad indígena dijo, ¿sabes qué? Por aquí es nuestro territorio sagrado, entonces aquí no queremos nada y no pasó. Ajá. Entonces, pues yo lo que les quiero decir que también están esos mecanismos para decir no queremos un proyecto, se nos hace que el impacto es muy grande, pero pues también pues hay que saber pues dónde buscar y por eso a mí se me hizo muy bueno hacerles esta presentación. Obviamente pues está a discusión siempre todos estos tipos de temas, porque para temas de medio ambiente se puede pues estudiar desde diferentes trincheras los derechos de la naturaleza, que ya también es otro tema súper interesante. Se pueden abordar desde otro tipo de organizaciones, pero pues ahora sí en el sector donde estés, pues ahora sí como profesionista que se encarga, bueno, que, que tiene que ver con estos temas de medio ambiente, yo les diría que pues se hace o se actúa con la conciencia o con una conciencia colectiva, se actúa desde lo que se conoce y pues se trata de hacer siempre este tipo de evaluaciones lo mejor posible para precisamente que el impacto ambiental sea lo menos, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, realmente como siempre se persigue ese desarrollo, el equilibrio es a veces lo que cuesta, pero pues seguimos trabajando sobre eso. Entonces, pues les digo, siempre está como el diálogo para poder mejorar este tipo de metodologías o también a discusión si son buenas o si son o si se pueden mejorar. Eso también siempre se persigue. Entonces espero que
que pues les haya interesado un poco el tema y pues nada, no sé si tengan dudas. Chicos,